Vamos a entrar entonces en materia para que podamos ahondar un poco más de esto. Entonces, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Es el lugar donde se debe adorar. La palabra adorar es un verbo y viene del griego proskuneo, pros, hacia, pros, el prefijo pros, que es hacia, y la palabra kuneo, que significa besar. Entonces, básicamente, adorar es ir a besar. En este caso es ir a besar al Señor. Ir a estar en una relación con Él de amor. La palabra adorar viene del griego proskuneo, que significa hacer reverencia. Y también significa dar obediencia a. Así que adorar no solamente es cantar, vamos a estudiarlo más adelante, cómo se expresa la verdadera adoración. Adorar también es hacer reverencia. Entonces, nosotros le hacemos reverencia a Dios todos los días de nuestra vida. Eso es adorar a Dios. No solamente en el templo, no solamente en la iglesia, en el lugar físico como tal, no solamente en una célula, en un centro de predicación, sino en el lugar donde nosotros vayamos. Somos adoradores o debemos ser adoradores en espíritu. Y si el Espíritu de Dios está sobre mí, donde nosotros vayamos, donde usted y yo vayamos, la presencia de Dios va a estar en nosotros, y como Dios también es omnipotente y el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tener la capacidad de adorarle en cualquier lugar y en cualquier momento. Sea en el carro, sea en la casa, sea en la sala, sea en el cuarto, sea en el mismo templo, sea donde nosotros vayamos. Si nosotros le hacemos reverencia al Señor, si le establecemos el respeto, entonces eso ahí estamos comenzando a constituir la verdadera adoración. Y aquí Jesús destruye ese mito que es en un lugar. Cuando le dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén, que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, le dice la mujer a Jesús. Ellos creían, los samaritanos, como le dije al comienzo, que era en el monte de Samar. Y Jesús le dice en el versículo 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Entonces, adorar en primera instancia es proskuneo, voy a besar a Dios. Cada vez que nosotros, estamos hablando del punto de vista espiritual, una relación espiritual de caricias, de amor, ese es el verdadero adorador, porque muchos le cantan al Señor, pero verdaderamente no le entregan el corazón. Muchos verdaderamente, como dice el libro del profeta Isaías, y Jesús lo recordó cuando estuvo en la tierra, muchos de labios lo adoraban, de labios lo buscaban, pero su corazón estaba lejos del Señor. Así que adorar, además de hacer reverencia, también es dar obediencia a. Quiere decir que la verdadera adoración, o aquellos que Dios busca, somos los que estamos dispuestos a obedecer. A hacer lo que Dios dice que hagamos cuando salgamos de su presencia. Estamos en la presencia del Señor, en medio de la oración, oramos, clamamos, lo buscamos, lo adoramos posteriormente. Nosotros lo buscamos en oración y seguimos buscándolo en adoración, pero Él nos busca. Él nos busca y Él encuentra ese corazón contrito y humillado, ese corazón que lo reverencie, ese corazón que establezca una relación de amor con Él. Su espíritu desciende, el espíritu del hombre es tocado por el espíritu de Dios y los dos se funden en uno y en un amor, como dice el apóstol Pablo, que nos fundimos en el amor del Señor Jesucristo. Pero una vez nosotros salimos de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios sigue en nosotros y ahora nosotros vamos a obedecer. Entonces, la verdadera adoración o el adorar implica también obediencia. No implica solamente el ir al culto, el ir al servicio, el cantar unos salmos, el tocar un instrumento, el danzar en el Espíritu, sino también cuando nosotros terminemos de esa actividad espiritual, seguimos en el Espíritu, pero seguimos obedeciendo. Entonces,
Es la palabra proskuneo en el Nuevo Testamento. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El griego koiné, que era un tipo de griego que hablaba el pueblo, pero que también hablaban ciertos nobles. Ese griego koiné, que fue el que influyó todas esas iglesias también del Asia Menor, la palabra adorar es la palabra que con más frecuencia se traduce. Donde usted vea adorar en gran parte del Nuevo Testamento es ir a besar. Ir a besar. Hay otras denominaciones en el griego acerca de lo que es la adoración, pero el 80% de lo que se escribió en el Nuevo Testamento tiene que ver con establecer esa relación de amor, una relación de reverencia y una relación de obediencia. Gloria al Señor Jesucristo. Esta palabra proskuneo, se usa como un acto de homenaje y reverencia en términos generales. En términos generales, se usa como un acto de homenaje. Quiere decir que cuando nosotros adoramos, cuando nosotros estamos adorando, estamos homenajeando, estamos reconociendo al Dios que nos creó, en este caso. Pero también se usa para reconocer otras cosas, y lo vamos a estudiar más adelante, que es una expresión universal, es una expresión. Por eso es que mucha gente adoran una mascota, adoran un perro, otros adoran el dinero, otros adoran al dragón, como pasa en la China, que ellos adoran al dragón. Lo vamos a estudiar rápidamente. Entonces, la palabra adorar se usa como un acto de homenaje. Cuando se adora es porque se va a homenajear y porque se va a reverenciar. Le estaba diciendo Jesús a esta mujer, ni en este lugar van a homenajear al Señor, al Padre, ni en este lugar lo van a reverenciar. ¿Dónde lo van a reverenciar? Y Jesús le dice, en el corazón. Allá en el espíritu es el nivel donde yo los quiero llevar y donde yo quiero que ustedes entren en mi presencia y entren en la revelación del Espíritu. Por eso es que el Señor nos da de su Espíritu. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, que por el Espíritu de Dios, nosotros, por el Espíritu de Cristo, podemos decir que somos hijos de Dios. Dice el apóstol Pablo que por el Espíritu de Dios en nosotros clamamos Abba Padre. Abba Padre también es una expresión que quiere decir papito. Por el Espíritu de Dios es que nosotros vamos a tener conexión con Dios. Por el Espíritu de Dios es que vamos a ser obedientes. Y por el Espíritu de Dios es que lo vamos a poder adorar. ¿Adorar cómo? En el Espíritu. En espíritu y en verdad. Mateo capítulo 4, versículo 10. Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 10. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, el adorar en primera instancia se usa como un acto de homenaje y reverencia a Dios. A Dios. Los creyentes, la iglesia, el pueblo de Dios usa esta expresión para adorarle a Él. Quiere decir, para homenajearlo, para reverenciarlo. El acto máximo de reverencia al Señor es la adoración. Es la adoración. La oración en algún tiempo se va a acabar. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que hoy vemos a espejo. Y esa es la oración. En la oración nosotros vemos al Señor a espejo, pero en aquel tiempo lo vamos a ver cara a cara. Y entonces vamos a conocer, vamos a saber cómo es el Señor cara a cara, que es espíritu. Gloria al Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que nosotros tenemos que ser entendidos. Y el apóstol nos enseña esto para que nosotros podamos comprender que la adoración va a ser perpetua, que la adoración va a ser permanente. De hecho, el libro de Apocalipsis en el capítulo 4 habla de la adoración celestial. Hoy, en este momento, a esta hora, dice la palabra del Señor que los ángeles no cesan de decir: Santo, 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 Jehová de los ejércitos,
toda la tierra está llena de tu gloria. Quiere decir que la adoración nunca va a terminar. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que en prueba tenemos que adorar, que en tiempo de confinamiento tenemos que adorar, que cuando la situación económica esté difícil tenemos que adorar, tenemos que reverenciarlo, tenemos que homenajearlo. Mi reverencia, mi respeto, mi homenaje y todo lo que él implica no depende o no debe depender de mi situación económica, de mi situación laboral, de mi situación familiar. ¿Por qué? Porque Dios nos da a través de su Espíritu la capacidad de adorarle. Entonces ya no le adoramos bajo el estado del ánimo, sino bajo la fe. Bajo la fe. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, no vamos a ver la circunstancia, no vamos a ver la situación por la cual estamos viviendo, sino más bien a través del Espíritu vamos a seguir adorando. Entonces, la adoración, ¿por qué tenemos que aprender a adorar? Porque nunca vamos a parar de adorar. Nunca vamos a cesar de adorar. De hecho, lo que nosotros estamos viviendo aquí en la tierra es una especie de experimento, porque eso es lo que vamos a hacer allá arriba, cuando venga el Señor por nosotros en el arrebatamiento y vamos a celebrar las bodas del Cordero con Él, vamos a adorarle. Quiere decir que lo vamos a reverenciar, quiere decir que lo vamos a homenajear, pero el Señor quiere que lo hagamos desde ya aquí en la tierra, que aprendamos a adorar a Él. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.